Estimado maestro Sergio Gallardo, de parte del Laboratorio PROSIG, le doy la más cordial bienvenida y le doy las gracias por aceptar participar en este ciclo de entrevistas denominado Perspectivas y reflexiones sobre categorías territoriales y herramientas para su análisis en las ciencias sociales y humanidades. Ahora bien, ¿podría decirnos brevemente en qué consistió su tesis de maestría y cuáles fueron los resultados o conclusiones? Claro, agradezco mucho la invitación, muchas gracias, un honor andar por acá. Mi tesis de maestría en Antropología Social acá en el CIESAS de 2017 trató y se tituló Migración y Empresariado Étnico, y es la continuación de un trabajo que venía haciendo siguiendo la pista y visibilizando los aportes que tiene la migración coreana a México y particularmente a la Ciudad de México. El objetivo, la pregunta de investigación era conocer cuáles son las estrategias y recursos que ponen en circulación mujeres y hombres procedentes de Corea del Sur que están temporalmente o de manera definitiva en la Ciudad de México y deciden emprender un negocio mercantil, y específicamente me interesaba conocer qué es lo que ocurría en el centro histórico y la zona de Tepito. Los resultados de investigación tenían que ver con que muchos de estos recursos y estrategias, claro, tenían que ver con todo un bagaje cultural proveniente de su cultura y de su lugar de origen, pero muchas de las prácticas al final se iban configurando, definiendo y tejiendo con intercambios, préstamos, incluso con tensiones y resistencias que iban teniendo frente al mismo barrio comercial y popular que puede ser Tepito, el propio centro histórico. ¿Considera que hay algunos resultados o conclusiones que destaquen en esta investigación? Sí, quizás las tres conclusiones inmediatas que tuvo la investigación. En primer momento, que hablamos de una migración que no necesariamente está buscando quedarse, ni siquiera tenía, digamos, en el panorama objetivamente venir a México, sino que había primordialmente una idea de ir a Estados Unidos. Con las complicaciones de la visa o la permanencia en el país, México se vuelve como este espacio temporal en el que podemos recabar nuevos recursos, sobre todo económicos, pero a lo mejor también capital cultural, ciertas conexiones con otra parte de la comunidad coreana en California, que va a ser como una de las de mayor importancia o mayor crecimiento en Estados Unidos, y eventualmente volver, ¿no? Entonces muchos de los coreanos plantean y generan, digamos, sus estrategias de comercio en términos temporales. Es un negocio mientras, ¿no? Y entonces en este sentido el arraigo y el sentido de cuáles mercancías y qué estrategias comerciales se llevan tienen que ver con la cuestión de la temporalidad. Entonces los productos centrados al ramo textil, específicamente en el caso de este lugar etnográfico, sobre todo en mayones, calcetines, ropa deportiva, tiene que ver un poco con esto. ¿Qué productos puedo generar en un mediano plazo a través de máquinas que trabajan en una corta velocidad, digamos, para tener un producto terminado que me permite establecer un negocio estable, pero a la vez temporal, que puedo cortar, liquidar o traspasar en el momento que yo decida volver, ya sea a Corea del Sur o ir a Estados Unidos o otro proyecto migratorio? Y bien, ¿qué tipo de información, tanto oficial como de trabajo de campo, utilizó dentro de los sistemas de información geográfica para desarrollar su proyecto de investigación? Esto es muy interesante y tiene que ver con la segunda conclusión y aporte teórico de la tesis, porque no usamos información oficial, sino información trabajada etnográficamente a través de recorridos. Pues una de las preguntas es ¿de cuántos negocios estamos hablando de comerciantes coreanos en la zona? Y al no tener o no encontrar información oficial en el INEGI, fueron a través de recorridos etnográficos que fuimos mapeando, localizando y ubicando cada uno de ellos. Sin embargo, a grandes rasgos todavía no nos decía nada la información, sino que fue a través de usar el sistema de QGIS y poder poner ciertas capas que podemos ir relacionando no solamente las colonias, sino ciertos lugares específicos y estratégicos que formaban parte de la decisión de por qué poner en cierta calle o en cierta esquina el negocio y no en otras. Por ejemplo, la cuestión de la vigilancia
muy importante, o el lugar de crecimiento y amortización del terreno para poder saber cuáles locales en el corto tiempo se podrían volver plazas comerciales y por tanto tenían un mayor valor, digamos, frente a este espacio mercantil. Entonces sí, fue una realización a través de trabajo etnográfico bajado al programa. Y bien, ¿qué tipo de información, tanto oficial como de trabajo de campo, utilizó dentro de los sistemas de información geográfica para desarrollar su proyecto de investigación? Okay, perfecto. De entrada, uno de los resultados que tuvimos al analizar esta información fue que tenemos un contraste entre lo que hay en el imaginario colectivo que pensamos de la presencia y migración coreana en la ciudad y lo que realmente se presenta, digamos, a partir de estos datos. Usualmente podemos, digamos, los habitantes de la ciudad o quienes frecuentamos, ubicar a los coreanos en la zona rosa, en esta parte de la colonia Juárez, por los distintos negocios que tienen de productos, de restaurantes coreanos, de cosméticos, incluso otros servicios, digamos, atendidos y dueños, digamos, de mujeres y varones coreanos. Sin embargo, en un trabajo previo yo mapeé y localicé 30 de ellos. El resultado de este trabajo de investigación, al mapear etnográficamente en Centro Histórico y Tepito, encontramos en total 65. Quiere decir, es casi el doble de lo que hay en Zona Rosa y sin embargo el barrio coreano lo identificamos en Zona Rosa y no en Centro Histórico. Entonces las preguntas y ayudaron a formular teóricamente en qué consiste un barrio étnico, un barrio inmigrante en términos de comercios y cuál es la presencia y visibilidad fuerte entonces y cuál es la relación que podría tener relativamente al comercio y al comercio popular. ¿Considera que hay alguna forma de prescindir de los sistemas de información geográfica en las ciencias sociales y humanidades? ¿Cuál sería esa forma? Yo creo que todas las metodologías y técnicas de investigación son prescindibles y eso nos obliga a ser más creativos con ellas. Prueba de ello creo que ha sido las lecciones que hemos aprendido de la pandemia, como ante la imposibilidad o limitación de hacer trabajo etnográfico físico, que es como el aporte fuerte que tiene nuestra disciplina, tuvimos que encontrar otros métodos más creativos de seguir realizando investigación. Entonces, en primera instancia diría, claro, se podría prescindir de los sistemas de información geográfica, pero esto también nos limitaría demasiado en tiempos como ahora, ¿no? Ante la pandemia, el no poder hacer recorridos y en el caso particular mío, ¿no? Que yo pude mapear a través del andar continuamente el barrio, utilizar estos sistemas nos podrían ir dando no solamente ciertos indicios a partir de capas, a lo mejor incluso hacer recorridos virtuales, sino ir relacionando información que inicialmente no formaba parte de nuestras preguntas de investigación. Yo creo que los sistemas de información geográficos son útiles hoy en día porque nos permiten a lo mejor aumentar o diversificar esta creatividad metodológica que nuestros tiempos actuales nos imponen. ¿Cómo se puede entender el paisaje y la región desde un punto de vista antropológico e histórico? Okay. Yo creo que una definición que nos podría ayudar mucho, una referencia incluso más poética, es que la ciudad y las calles no están hechas de concreto, de asfalto, sino de prácticas, de memorias y de emociones. Inicialmente yo hice un trabajo sobre las prácticas y la memoria cultural que existía en el barrio de Tlalpan y cómo ciertos vecinos y habitantes originarios seguirían consultando el primer cuadro histórico, digamos, del centro de Tlalpan y particularmente a qué lugares y a qué esquinas y a qué elementos iban haciendo mayor referencia y encuentros. Y hay en la plaza un árbol que hoy en día ya casi deja de ser un árbol, pasa más una estructura metálica donde fueron ahorcados ciertos personajes durante un periodo particular de la revolución y hoy en día las prácticas y las personas que se acercan a él tienen que ver más con esa reivindicación del momento histórico que les tocó vivir a ellos o a sus antepasados y no tanto con el espacio material. Entonces creo que el paisaje en términos antropológicos lo podríamos entender desde ahí, cómo hay prácticas, emociones y memorias que van formando parte de nuestro espacio, de los lugares que habitamos y que no necesariamente tienen una materialidad. Esto en cuanto al paisaje enfocado en una localidad, en un espacio específico. Ahora, en cuanto a la región, ¿se podría decir que tiene las mismas características que el paisaje? Quizás no, y se volvería más complejo. Y aquí entra, creo yo, la utilidad de los sistemas de información geográfica. No es lo mismo mapear y conocer, digamos, a pie lo que podría ser Tepito, un centro histórico o Ciudad de México,
que la región de la Mixteca, por ejemplo, ¿no? En términos de extensión. Entonces, la información que podamos ir encontrando con estos sistemas nos permiten ir relacionando no solamente los datos etnográficos, los paisajes, lo que podamos ver en términos generales a partir de la observación, sino esta otra información que va complementando y nos va relacionando con otros temas que no necesariamente están visibles, ¿no? En primera instancia. Por último, ¿qué cambios tuvo usted en su forma de ver el territorio al utilizar los sistemas de información geográfica en su investigación? Okay. Pues yo creo que di un giro de 180 grados. Inicialmente consideraba que los mapas nos podrían ayudar a visualizar en las investigaciones, pues más el contexto etnográfico y delimitación espacial de qué lugar estamos hablando. Sin embargo, con los resultados y la experiencia de este trabajo de investigación de maestría, encontré que el sistema de información geográfica nos permite como una herramienta metodológica, incluso heurística, a plantearnos nuevas preguntas, apelando a información que no teníamos acceso o ni siquiera habíamos pensado que se relacionaba con el tema de investigación que traemos, ¿no? Me recuerda mucho mis inicios. Yo soy sociólogo de formación en la licenciatura, y un poquito la postura crítica es que tenemos un conocimiento en red. Siempre hay una relación con otros fenómenos y prácticas, y creo que el sistema de información geográfica nos ayuda justo a eso, a contextualizar a partir de una red de prácticas, de relaciones y de datos que no son, digamos, prioritarios o los que estamos buscando inicialmente, pero que al final se pueden volver muy relevantes para la construcción y los resultados de una investigación. Muchas gracias, maestro Sergio Gallardo, por haber compartido su experiencia con nosotros y tener la posibilidad de compartirlo con un público más amplio a través de nuestro canal. Muchas gracias. Gracias.